en Miami. Pavel, bienvenido, te saluda Patricio Peralta. Cuéntanos se aceptaron todas las causales en este informe, eran, me parece, más de 10, creo que 12 causales, o cuántas causales finalmente se aceptaron para recomendar esta censura. Bienvenido. Patricio, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo para toda la gente que sigue Pichincha Universal, Radio Pichincha Universal. Efectivamente, ha sido votado por unanimidad. Esto significa que no hubo ningún voto en contra para que se pueda el día miércoles ya poner en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, que es poner en consideración del país, el juicio político que presenté yo y el asambleísta Ángel Simalesa contra Juan Carlos Ceballos por su negligente manejo de la cartera de salud. En mi caso fueron 9 las causales, Patricio, 9 las causales que van desde la falta de equipo de seguridad, equipo de bioseguridad para los médicos que están enfrentando la pandemia. No tuvimos pruebas suficientes, no se ha transparentado el número de víctimas, se perdieron incluso cuerpos en la pandemia, se extraviaron cuerpos de personas fallecidas. Esto es una locura, pero eso es lo que pasó. Se desvinculó personal de salud que estaba atendiendo también, que era parte del combate a COVID, fue despedido por el gobierno de Moreno. Falta de control en las unidades ejecutoras. Esto significa que se dio una dinámica de corrupción sobre precios en varios insumos que fueron adquiridos. No tuvimos abastecimiento de vacunas, incluso la pentavalente para niños recién nacidos, la emisión irregular de los carnets con discapacidad e insuficientes vacunas para combatir la pandemia. Estas son las 9 causales que presenté yo. El asambleísta Ángel Simalesa, si no me falla la memoria, presentó 2 que estarían también dentro de estas causales, el tema de los carnets con discapacidad, y me parece que el tema de la desvinculación en el servicio o de personal de salud. Y estas 9 causales, al menos las que yo presenté, pasaron todas, Patricio. Esto significa que los jueces de primera instancia, llamémosles así, que son los asambleístas de la Comisión de Fiscalización, encontraron evidente sustento para que yo presentara esas causales, y el día miércoles las defenderé ante el país, que es básicamente en honor, digamos, de las personas que tienen afectada su salud, y no se diga de aquellos que han fallecido en contexto de la pandemia. Claro, en este proceso se dio la defensa también del exministro de Salud, quien no se presentó, digamos, en la sesión virtual, envió un documento con algunos descargos y me llamaron la atención varios, por ejemplo, sobre todo en el tema de la adquisición de las vacunas. Él insiste que es información reservada, es información confidencial y no se entregó. ¿Aún no podemos tener acceso a esa información? Confundiendo, Patricio, porque a mí no me interesa, digamos, la condición de salud de la persona X que ha sido vacunada, evidentemente que no, pero al país se le interesa saber si es que hay personas que se vacunaron en la primera fase sin que hayan sido parte de la primera fase, es decir, quienes debían haber sido vacunados en la primera fase, fundamentalmente personal de primera línea de salud. ¿Qué significa esto? Una enfermera que está cuidando una unidad de cuidados intensivos, un enfermero que está cuidando pacientes COVID, un doctor, una doctora que están atendiendo, ¿no es cierto?, en unidades de terapia intensiva, intensivistas. Es decir, esta es la gente que debía haber sido vacunada en la primera línea de salud. Pero conocemos el caso de algunos periodistas que fueron vacunados, algunos rectores de algunas universidades, algunas, entre comillas, personalidades, no sé personalidades de qué, pero estas son lo que interesa saber si, como hemos podido constatar, se violentó el plan de vacunación. Nadie está en contra de que la madre del ministro, del que fuera ministro, y la suegra de él sean vacunados. Lo que no queremos, ¿no es cierto?, es que se salten la fila para que hoy tenemos adultos mayores a los que incluso les pusieron la primera dosis y han pasado horas en la intemperie sin estar claro en el registro de su nueva vacunación o una cita para su nueva vacunación. Esto es parte del conjunto de negligencias que han estado cobijadas, o más bien dicho, que acompañaron a la cartera de salud y van a acompañar a la cartera de salud hasta que Moreno deje el poder el 24 de mayo. Y es por esto que efectivamente somos duros y enfáticos en este juicio. Las pruebas de descargo de Juan Carlos Ceballos evidentemente no encontraron o no tuvieron un sustento adecuado, así lo juzgaron los miembros de la Comisión de Fiscalización, por eso todas las causales han pasado para estar presentes en el juicio del día miércoles. Claro, otro tema también con respecto a la defensa de Ceballos, señaló que en el caso, por ejemplo, de la entrega irregular de carnés de discapacidad, sí hubo acciones, hubo desvinculaciones,
¿Esto justificaría de alguna manera lo que se entregó de manera irregular y que se supo por otros casos penales que al momento siguen en la justicia? No, porque el ministro en su momento, el que fuera ministro, aunque yo prefiero llamarle solamente Juan Carlos Ceballos o señor Ceballos, me parece que nunca adquirió la categoría de ministro, por lo tanto me niego a llamarlo así. Juan Carlos Ceballos en algún momento quiso justificarse en una ley de la Asamblea Nacional que más bien facilita los trámites. Esto sería una locura. No puede una ley que tiene la pretensión de facilitar los trámites, bajar los controles, ¿no es cierto?, para que no se pueda entregar adecuadamente los carnets. Y lo otro que es más importante, así fuera que la ley ordenó un trámite más expedito en el otorgamiento de carnets, lo cual está bien, también tendría que haber un control ex post de que la persona que ha recibido ese carnet lo reciba para lo que necesita. Lo que tuvimos, recuerda cómo explota este tema, es que algunas autoridades del Estado, el caso de Cristian Cruz, ¿no es cierto?, que estaba al frente en su momento del Consejo de Participación, el caso de él no tenía, digamos, se veía que no tenía ninguna condición que afectara su salud, pero tenía, me parece que era 80% de discapacidad, Claro. sumadas unas dos, digamos, él, en su argumento sumaba unas dos discapacidades. El caso, por ejemplo, de un asambleísta como Fabricio Villamar, que dice que tiene un problema auditivo. Yo, lo particular, digamos, me solidarizo si es que esto es así. Nunca lo he visto con un audífono, pero entiendo que el carnet es para comprarse seguramente un audífono libre de impuestos, pero no una camioneta, ¿no es cierto?, último modelo libre de impuestos. Esta es el doble rasero que tú quieres, ¿no es cierto?, se utilizó en el caso de los carnets con discapacidad. Así que me parece que lo que presentó Juan Carlos Ceballos tampoco es una prueba que desvanezca esta acusación. Claro, habrá ahora los votos, esperemos que sí haya los votos ahora para la censura, si bien ya la destitución no cabe, la censura es ahora lo que se recomienda y se espera justamente que se dé, que el Pleno finalmente censure a Juan Carlos Ceballos. Patricio, efectivamente, el juicio evidentemente llega tarde porque Ceballos cuando se enteró del juicio renunció. El juicio llega tarde porque los acólitos de este gobierno, me refiero a Creo, en algunas ocasiones del Partido Social Cristiano y sobre todo Alianza País, sobre todo la Alianza Creo y País, impidieron que se consoliden las firmas para que el juicio pueda ser sustanciado con anterioridad. Pero es más grave no llevar adelante el juicio político. Sería más grave porque esto sería, ¿no es cierto?, decir que una persona que llevó tan mal, que administró tan mal la cartera de salud, ya simplemente por el hecho que ha renunciado, no termina siendo sancionada por su pueblo. Entendamos lo que es la sanción política. La sanción política que otorgará, creo yo, la Asamblea Nacional es una sanción por la mala administración de este funcionario, lo cual le impediría al menos 2 años volver a ser funcionario público. ¿Cómo devuelve esto la salud de los enfermos? No se diga la vida de aquellos que fallecieron. Evidentemente eso no se puede y ahí el Estado será el que tenga una deuda con ellos. Hay casos, insisto, lamentables. ¿Cómo te puedes imaginar, Patricio, que hay una persona que haya fallecido y que el momento que fue, ¿no es cierto?, su cuerpo incinerado, que fue cremado, le entregaron las cenizas de otra persona a los familiares, ¿no es cierto?, a familiares distintos? Es decir, es una locura. Uno solo pudiera entender eso cuando vive en el Ecuador y cuando conoce cómo es el gobierno de Moreno, pero en otras latitudes, en otros países, seguramente esos serán casos inconcebibles. Y todo eso sucedió. Yo espero entonces, Patricio, que tengamos los 137 votos. Me parece que sería una locura. Además, las pruebas son absolutamente contundentes. No hemos tenido pruebas, digamos, no hay transparencia en las cifras. El proceso de vacunación es un desastre. Por más que avance a cuentagotas, tú tienes todavía, ¿no es cierto?, casos de personas que ya debían recibir la vacuna y que no reciben. Es común escuchar en las familias ecuatorianas que se empieza a correr la voz. Parece que sobró vacunas, vengan a ver las vacunas, ¿no es cierto? Desatan más bien una lógica de, si tú quieres, ansiedad ciudadana, donde la gente que tiene que estar más cuidada termina exponiéndose más, haciendo colas, filas de 3, 4 horas, ¿no es cierto? Muchas veces para llegar a una vacuna y que le digan no.
el dato que le dieron es erróneo, hoy día no se puede vacunar. Es decir, todo lo vinculado, al menos con el manejo que hizo Ceballos de la Administración de Salud, es un desastre y eso ameritará la sanción, insisto, de la Asamblea, que es a su vez la sanción del pueblo ecuatoriano. Claro, si bien estos temas que nos comentas justamente continúan, la mala organización, el plan de vacunación, el tema también de las pruebas PCR, que es una de las causales, también sigue un poco, hasta el momento no se mantiene, digamos, un trabajo efectivo para tener una estabilidad en tema de epidemiología, de la evaluación, etcétera. Después de Ceballos hubo 2 ministros más y ahora el actual 3. ¿Qué va a pasar con ellos? Si bien la asamblea de esta administración ya no tiene, digamos, tiempo para otro juicio político para Farfán o para Falconi, el reto, o bueno, lo que se espera en la ciudadanía es que la siguiente asamblea justamente también fiscalice un poco qué hicieron estos 2 exministros ahora y también el actual ministro, porque continúan estos problemas, persisten los problemas por los que es juzgado Ceballos. El problema de gobierno de Moreno es Moreno. El problema de gobierno de Moreno es su incompetencia en todas las carteras de Estado. El problema del gobierno de Moreno es que no tiene ministros que estén a la altura de sus cargos. Y por lo tanto, en la cartera de salud podemos contar ya 5 los ministros que han estado de alguna u otra manera frente al tema de la pandemia. Y de estos, ¿no es cierto? A mí me parece que la responsabilidad mayor podría concentrarse en Andramuño y Ceballos. Si yo pudiera, Patricio, poner un juicio en el que pueda, digamos, señalar a 2 responsables a la vez, yo hubiera procedido con Andramuño y con Ceballos. Lastimosamente eso no se puede. El juicio político es individual, por lo tanto, si para Andramuño se quisiera seguir un juicio político, se debería seguir uno distinto. Me parece que la agenda de fiscalización, ya te voy a dar una referencia sobre eso, pero puede ser amplia, extensa. Así que de todos esos 5 ministros que han estado al frente de la cartera de salud, me parece que Ceballos es el que concentra el mayor nivel de irresponsabilidad, está más tiempo frente a la cartera de salud. En su administración se dan los peores problemas. Llegó como una especie de solución, digamos, anhelada por los ecuatorianos después de la administración de Andramuño y en algunos casos hasta terminó agravando la situación del sistema de salud. Así que de todos los que han pasado, me parece que el grueso de las responsabilidades se concentra en Ceballos. Y finalmente me preguntaba sobre qué va a pasar con los que están en este momento en la cartera de salud, otras carteras, ¿no es cierto?, de Estado, que puedan ser, digamos, requeridas por la tarea de fiscalización. Me da la sensación que la agenda de fiscalización va a ser gruesa en el inicio de la próxima asamblea. Y lo va a hacer porque no tienes un solo sector que se haya salvado del Moreno virus. El turismo hecho pedazos, la economía no ha despegado, desempleo rampante, es decir, tienes en todos los casos, tienes, si tú quieres, Patricio, un golpe, digamos, a las expectativas de desarrollo de los ecuatorianos, así que estimo yo que la agenda de fiscalización en la próxima asamblea, que empieza a funcionar desde el 14 de mayo, desde este 14 de mayo, es decir, en 11 días, tendremos nueva asamblea y estoy seguro que la agenda de fiscalización de esa asamblea será robusta. Listo, muchísimas gracias. Pavel Muñoz, solo una consulta al final. Ceballos también tiene la opción de defensa en el pleno el miércoles. ¿También puede mandar un escrito o necesariamente tiene que presentarse él o no podría presentarse en este proceso? Debería presentarse, lo lógico es que se presente, él tiene 3 horas para, digamos, argumentar su defensa y eso sería lo lógico para el país, que presente sus pruebas de descargo y los que somos interpelantes daremos también nuestro trabajo. Al final sí reposará, digamos, la sanción en los 137 jueces políticos que vamos a tener en ese momento, que son los asambleístas, y ellos darán su dictamen. Desde mi punto de vista, ese dictamen anhelo que sea unánime sobre la censura, pero ya qué es lo que haga Ceballos, si se presente o no se presente, es una gran incógnita. Ok, 12 horas con 49 minutos. Muchas gracias, Pavel Muñoz, uno de los interpelantes en este proceso de juicio político contra el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Estaremos atentos a qué sucederá este miércoles y cuál será la votación. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Un abrazo. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con más de Punto Noticias en su segunda emisión.